Luis, bienvenido. Gracias, Milagros. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Tú? Feliz, contento, he tenido un día muy activo. Yo sé, ¿puedo tutearte? Por supuesto. Bueno, aparte que hemos sido colegas, todavía sigue Somos siendo... colegas. Somos, Así porque es. tú eres el congresista que más está descubriendo cosas. Bueno, sale la periodística Te sale, ¿no? y una de las funciones del periodista y del Del congresista es fiscalizar. Fiscalizar, así es. Entonces van llegando informaciones, cosas, y uno va, constata y se procede de acuerdo a nuestras prerrogativas, en lo que es nuestro deber, ¿no? Exacto. Además, La nuestro primera deber es opinión, fiscalizar. la Así primera es. opinión que yo tengo que preguntarte, Luis, es porque además fuiste uno de los primeros preocupados por Gastón Mancilla, por este joven. Claro. Ya se decretó la Claro. revocatoria de detención. ¿Cuál es la primera impresión? Bueno, mi impresión es que hay evidentemente un serio problema en la administración de justicia en general. No todos los jueces tienen el mismo nivel, la misma calidad, la misma capacidad de interpretar las leyes. Y lo mismo ocurre con los fiscales. Y esto es algo muy serio y esto es algo que hay que corregir, porque es absurda la forma como interpretó la ley la juez que mandó a la cárcel a este joven. Yo participé en el debate y la aprobación que cambió la ley para sacar el tema de la proporcionalidad, que es una reverenda tontería, Totalmente. y cambiarla por la racionalidad, ¿no? Ok, explícanos para que todos los televidentes Sí. entiendan, ¿no? Hasta el 2003 te decían que tú te podías defender con un arma siempre que sea de manera proporcional con el arma del agresor. O sea, por ejemplo, si yo te atacaba con una piedra Yo tenía que buscar una piedra y responderte. y una piedra más chiquita. Así es, ¿no? Y si me atacabas con un cuchillo, bueno, yo Tenía tenía que buscar una ser navaja. con un cuchillo, no podía ser con un arma más contundente. Exacto. No se tenía en cuenta la peligrosidad del atacante y la situación del atacado, que generalmente es un ciudadano que no tiene pues habilidades para manejar la chaveta. Por ¿no? Como supuesto. es el caso de este joven. O sea, lo que a mí me pareció una locura, Luis, no sé si estarás de acuerdo, es que, ¿qué tenía que hacer Gastón Mancilla en ese momento? Decirle a los delincuentes, un momentito, voy a buscar mi navaja. Claro, y ponerse a buscar en la avenida colonial a ver quién tiene una navaja para defenderse, ¿no? Eso no es así, ya la cambiamos. En 2003 cambiamos esa ley porque era absurdo y dijimos, no, lo que es la racionalidad. Y ya eso queda a criterio del juez. Y el juez es una persona que puede estar bien preparada o mal preparada para interpretar la ley. ¿Qué le pasó a esta jueza? Yo no lo sé, porque argumentó este tema y argumentó además que el joven, si tenía un arma, primero debía hacer un tiro al aire y luego recién disparar al agresor. O sea, Esto es mientras algo que le está en los ponían el protocolos. cuchillo en el abdomen, Claro. primero un tiro al aire, ¿no? Además, esto es un protocolo que normalmente se aplica para la policía, que tiene un protocolo de cómo actuar en estos casos, pero es un personal pues, que está preparado, capacitado, entrena permanentemente para el uso disuasivo de las armas y eventualmente el uso pues ya ofensivo, ¿no? En cambio, un ciudadano no se le exigen estas cosas. Un ciudadano que lamentablemente tiene que usar un arma porque así estamos en Lima. Yo personalmente no prefiero, ¿Tú tienes arma? He tenido, pero prefiero ya no tenerla. ¿Has ¿no? tenido? He tenido, sí. He tenido Ok. armas de fuego en la época del terrorismo. Ya. Andaba siempre con una pistola. Claro, un además revólver, tú eras un reportero súper expuesto. y estaba recontra amenazado Y por Sendero súper pedido, Luminoso y por así el es. MRTA. De hecho, ¿no? vienes de la marcha que se ha hecho hoy día contra Movadef, ¿no? Así es, Vamos a hablar así de es. eso también. Bueno, entonces el joven realmente me lo contó, porque yo lo fui a visitar, porque mira, además de fiscalizar, el congresista es un representante del pueblo. De acuerdo. Y cuando hay estas cosas tú tienes que ir y estar ahí al lado de la persona que está pasando una situación, ¿no? Y la verdad encontré al joven muy afligido, muy Claro, apenado. lo habían metido a la cárcel. Y recién yo le pude contar lo que él no había podido ver por la televisión durante la noche, y era la reacción de toda la ciudadanía Exacto. en favor de él. La reacción de sus compañeros en la universidad, sus papás, todo lo que estaban haciendo, y otros congresistas que también se estaban moviendo. Oye, esto le devolvió la vida, ¿no? Y quedó pues fortalecido. Y además pude ver que en efecto lo estaban tratando bien en el penal de San Jorge. Bueno, de hecho, cosa que no ocurrió en la carceleta del Palacio de es Justicia. verdad, pero de hecho el jefe del INPE, el señor Pérez, dijo que de inmediato se dieron cuenta que no era ni un chico agresivo ni nada y lo aislaron. Eso se llama criterio y es lo que le faltó a la juez. Así es. Hay que aplicar el criterio. Y yo creo que también esto está ocurriendo en el Jurado Nacional de Elecciones con el Movadef. Yo no sé qué pasa, a veces hay que ser jurídicos, pero racionalmente, no hay que aplicar criterios. ¿Qué ¿no? está si pasando? no nos volvemos recontra jurídicos, una expresión bien fea antes que no la voy a emplear por respeto a los magistrados, ¿no? Pero hay que ser, hay que entender que las leyes están dadas para sostener a un Estado. O sea, el Estado es el objetivo, el bien común, el bienestar, la tranquilidad, la paz, ese es el objetivo. Las leyes están para eso, ¿no?
Entonces no miremos la ley y el artículo, sino miremos el objeto de la ley. Pero has tocado un punto muy importante, Luis. En Internet, en el foro que se está discutiendo la posible, que yo creo que no debe de pasar, la inscripción de Movadef como partido político, se está pidiendo literalmente la liberación de Abimael Guzmán. Y mira lo que dice la ley, que yo también participé en la aprobación de esta ley. En su artículo 14 te da 3 razones por las cuales la Corte Suprema te puede declarar ilegal un partido. Mira, razón número 1, vulnerar sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas. ¿Es o no Movadef esto? Por supuesto que lo es. Segundo, complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones que para la consecución de sus fines políticos practiquen el terrorismo. ¿Complementa y apoya políticamente a Sendero Luminoso o no? Por No te supuesto. dice que esté agarrando el arma, que complemente. Y tercero, apoyar la acción de organizaciones que practican el terrorismo. O sea, A, B, C, te están diciendo no. Si esto existe, la Corte Suprema, a pedido del fiscal o a pedido del defensor del pueblo, puede declararlo ilegal. Entonces, ¿qué ha hecho el jurado? Ha dicho, no, esto se aplicará seguramente si el partido ya está inscrito. Y para escribirlo se va al artículo 5, que es lo que le pide a la OROP que vea, que te dice las condiciones que tienes que tener un nombre, unos estatutos, No, pues, la ley se tiene que interpretar toda. Esta es la interpretación sistémica de la ley. Pero ¿qué está pasando con el jurado? En Alemania se prohibió el partido nazi. O sea, a nadie se le ocurre que un par de nazis pueden construir su partido y decir, ay, queremos vivir en democracia. ¿Por qué en nuestro país tenemos que estar discutiendo esto? Porque nos estamos quedando en un estadio, yo no sé, de interpretar la ley por sus pedacitos y no por el todo, y no por sus objetivos. En España también creo que fue el Poder Judicial el que declaró ilegal a un partido Batasuna que era igualito que el Movadef. Era el mascarón de proa de la ETA, que es una organización criminal terrorista. Totalmente, por la claro. ley. Ellos hicieron su órgano de fachada, estaban participando en la política, y vino el juez y dijo, no señor, usted se me va. Usted está acá apoyando al terrorismo. Se va. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer acá, porque entienden que el fin de la ley, el objeto de la ley, es proteger al Estado, proteger a las personas, defender el sistema democrático, la institucionalidad. Entonces, no se está viendo el bosque, se están viendo las ramitas del... En una sola frase, Luis, tú has sido periodista, de hecho has cubierto todo lo que pasó con Sendero Luminoso. Yo recuerdo cuando chica, bueno, tú no eres tan... No quiero decir que me... Dilo con confianza. Acabo de cumplir 53 años. Bueno, pero yo te veía a mucha en honra, Contrapunto. Vivido con mucha pasión, además. Pero claro, además porque ha sido un excelente... es una carrera para apasionados. Y la política también es para apasionados. Totalmente. No, exacto. Yo recuerdo además tus reportajes en Contrapunto y tu lucha, ¿no es cierto? Así es. O sea, de hecho, en esos años lo has reportado. Recuerda que nos volaron Canal 2. Por supuesto que lo recuerdo. Mataron a un entrañable amigo mío, mi camarógrafo y amigo, ¿no? Entonces, ¿quién no ha sufrido una pérdida a lo largo de esos 10 años? A un familiar, a un amigo. Entonces, ¿quién no ha vivido en temor? ¿Y quién no ha visto la destrucción? Así y un reportero, yo he participado además hasta en acciones militares, donde hemos caminado días tras días en medio de la selva, durmiendo en la montaña, para caer contra un grupo de Sendero Luminoso que tenía esclavizadas a 30 personas, entre ellas niñas, jovencitas, mujeres, ayánicas, nativos, y los rescatamos. Dicho sea de paso, un capítulo, creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Luis, que no se ha estudiado bien en nuestro país, la agresión sexual que hubo despiadada contra las mujeres ayánicas. Cuando termine ese reportaje que vivimos 3 noches seguidas con Sendero atacándonos y los soldados respondiendo al ataque hasta que salimos en un helicóptero, llegamos al cuartel y al otro día una escena que me rompió el corazón. Una de las jovencitas rescatadas, ya tenía como 16 años me parece, se la devolvieron a sus padres, 2 personas ya mayores, y se abrazaron. A esa jovencita la habían secuestrado Sendero cuando tenía 12 años. Dios, 4 años ultrajada. 4 años ultrajada, utilizada. Y cuando caímos con los soldados, los terroristas se tiraron al monte y empezaron a disparar. Los esclavos se quedaron ahí y no hacían nada. Y cuando comencé a conversar con ellos me decían, bueno, creíamos que los morocos, o sea, los soldados, nos iban a matar. ¿Y por qué no corrieron? Porque igual Sendero nos mata. Y me contaban cómo los mataban. Si te enfermabas, eras considerado un parásito. Te destripaban ahí nomás. A cuchillos porque la bala no se podía desperdiciar en un parásito. En un enfermo, al anciano lo mataban, al enfermo lo mataban. Eso era Sendero Luminoso. Y los mataban como peor que animales, los dejaban ahí parados. Los jóvenes, por favor, que están escuchando estos cantos de sirena,
señor Crespo y la gente del Movadef en las universidades. No es el camino, no es el camino, y esos terroristas no son héroes ni mucho menos, son delincuentes criminales. Si te hubieras sentado hoy día frente a Crespo, ¿qué le dirías, Luis? Con Sendero no se debate, a Sendero se combate. Ellos no están a la altura de un sistema democrático como el nuestro para entrar como pretenden a debatir, a exponer ideas contrarias. No, señor, ustedes han elegido otro camino. Hay izquierdas y hay derechas que están dentro del sistema democrático. Entre nosotros vamos a debatir, vamos a discutir, pero a Sendero no se debate, creo yo. Muy a bien. Sendero se le combate, obviamente, con las armas de la ley. Te agradezco la contundencia y como congresista, como peruano que ha vivido y que ha luchado, ¿por qué Abimael Guzmán no puede salir de la cárcel? O sea, Crespo está loco para mí, creo que vive en otro país, está desmemoriado. Yo siempre voy a recordar toda mi vida a Lucanamarca porque es uno de los capítulos de terrible. Sendero que más espantosos, y sobre todo Abimael, cuando lo entrevistan en la CBR, dice, bueno, fue un error político, un daño colateral, ¿no? Un daño colateral. Degolló a niños, pero sí, pues qué pena, ¿no? Yo he recorrido pueblos donde el Así Sendero es. mató a la gente reventándoles rocas en la cara. Y todos los hombres, desde jovencitos hasta adultos, estaban con los rostros aplastados. Las mujeres, las niñitas, los niñitos llorando a sus muertos. Por la misma razón, no podemos desperdiciar balas. Y con rocas los mataban, ¿no? ¿Por qué a Abimael no se le puede Primero dar porque es jamás un amnistía? genocida, lo que ha hecho fue terrible y tiene que pagar las consecuencias de sus actos. Y segundo, porque creo que la justicia también tiene que ser aleccionadora. Es decir, que aprendan la lección. Los que siguen ese camino no van a ver jamás la luz del sol. Encerrados se quedan. Y lo mismo a los partidos políticos que siguieron ese camino no son bienvenidos a nuestra democracia. Se quedan afuera. Y afuera tienen que estar el resto hasta que desaparezcan, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Además, yo como peruana, Luis, siempre te voy a agradecer la contundencia con la que te levantas y hablas claro. Porque francamente, ustedes los congresistas y ustedes los políticos tienen que poner las cosas claras y tienen que decirle al Y jurado. hay que ganar la calle, Así es, hay que ganar la calle. Hay que ganar la calle. No dejemos a estos terroristas o prototerroristas ahí salir a las calles con sus banderolas rojas y sus consignas terroristas. No, nosotros, como hemos hecho hoy día en Miraflores, hay que salir. Hubo un grupo de gente importante, pero no fue tan numeroso. Quiero que sea más numeroso y que nos pongamos todos de pie. Perfecto. Acá no hay banderas políticos No, partidarias. para nada, señor. ¿No? Bueno, nos vamos a una primera pausa, pero la jueza es Asunción Puma. No se me venía el nombre a la cabeza, la de Gastón Mancilla. Correcto. La jueza Asunción Puma, que además, desde hace 15 días es investigada por dar irregulares beneficios penitenciarios. Vamos a ver qué dice la UCMA al final de toda la investigación debida. Nos vamos a una pausa y regresamos con el congresista y siempre periodista Luis Ibérico. Ya venimos. Gracias.